La finalidad de este video es tratar de encontrar una relación o tratar de encontrar cómo pasar del esquema típico que hacemos para comenzar un ejercicio, ese dibujito a mano alzada a veces que hacemos, pasar desde allí al gráfico XT. O sea, una cosa, este sería un grafiquito, acá está digitalizado, pero bueno, nosotros haríamos un dibujito de este tipo a mano alzada para comenzar un ejercicio. ¿Cómo pasamos de este esquema al diagrama XT? Obviamente que para lograr esto tenemos que partir de magnitudes conocidas y tratar de calcular las magnitudes que no conocemos. ¿Qué pasa en la práctica profesional? En la práctica profesional, lo más probable es que en muchas ocasiones no tengamos que calcular esas condiciones iniciales y condiciones finales o la velocidad de desplazamiento, sino por el contrario, nos va a tocar interpretar gráficos. ¿A partir de qué? A partir de los datos que arroja un sensor. Por ejemplo, puede ser un vehículo de transporte que tiene un tacógrafo. Ese tacógrafo nos va a dar valores de distancia, valores de velocidad, tanto la promedio como la máxima, valores de aceleración y de frenadas bruscas, el tiempo que ocupó en el descanso y otros datos más. Entonces, esos datos van a ir a parar a una base de datos digitalizada o van a ir a parar a un gráfico. Entonces, probablemente tengamos que interpretar esos gráficos. Obviamente, los gráficos que arrojan mayor interés son los gráficos donde hay aceleración y desaceleración. En este caso, vamos a empezar con MRU, que son más sencillos, y en MRU el gráfico que presenta cierto interés para interpretar el movimiento es el gráfico XT. En la gráfica, eh, de la gráfica podemos sacar una relación unívoca con respecto al movimiento. O sea, si encontramos una gráfica XT lineal, bingo, no nos queda más remedio que decir este es un MRU. Si encontramos una gráfica B sub T, perdón, BT, ¿qué vamos a decir? Velocidad constante, MRU. O sea que no hay dudas en este sentido. Como podemos encontrar varios gráficos XT, vamos a analizar varios de ellos buscando la correlación con el movimiento que desarrolla el vehículo. Para establecer esa correlación entre esquema y diagrama XT, vamos a analizar entonces distintas situaciones. Todos van a tener velocidad constante, pero puede ser que el vehículo vaya en el sentido del eje X o vaya en sentido contrario, que el tiempo se comience a tomar en X sub 0 o que el tiempo ya venga corriendo y lo que hacemos es leerlo. En esta etapa de interpretación no vamos a considerar escalas, porque ¿qué nos interesa? Nos interesan las tendencias, o sea, a ver, qué tendencia o qué forma tendrá la gráfica para este tipo de movimiento. Posteriormente vamos a ponerle valores a eso y vamos a trabajar con escalas. Este sería un cuadro de situación, digamos, de un esquema queremos pasar a lo que sería el gráfico XT. Y después, lo veremos en otro artículo, del gráfico XT podemos pasar al gráfico B sub T, o al revés, del gráfico B sub T podemos pasar al gráfico XT. ¿Sí? ¿Qué procedimiento vamos a seguir? Bueno, primero adoptamos el eje X con su correspondiente origen, ubicamos el móvil, que va a desplazarse en un sentido o en el otro sentido, siempre con velocidad constante, elegimos los dos estados, inicial y final, y lo más importante es el tema del tiempo. Si podemos decidir cuándo se pone en funcionamiento el cronómetro, ¿dónde nos va a interesar hacerlo? En X0. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener, vamos a simplificar después nuestro trabajo matemático. Si no podemos, bueno, cuando pasa por X sub 0, lo que vamos a hacer es leer en ese momento qué es lo que me está marcando el cronómetro. En función del sistema adoptado, el móvil se puede desplazar entonces en el mismo sentido que el eje. ¿Y qué pasará con los valores de la posición? Los valores de posición irán creciendo y la velocidad será positiva. En sentido opuesto, lo vemos más adelante. En cualquiera de los sentidos en que se desplace, aunque X vaya disminuyendo su valor, el tiempo siempre va asumiendo valores mayores. O sea que como que son escalas que podrían ir en sentidos contrarios, ¿no? Bien, esto sería con lo que nos podemos encontrar. Si la velocidad es positiva, el gráfico XT será una recta creciente. Y si la velocidad es negativa, el gráfico XT será una recta decreciente. Bien, acá lo vemos de otra manera.
Vamos a analizar 16 casos posibles, según el sentido de circulación y la puesta en marcha del cronómetro para la medición del tiempo. Comencemos entonces ahora cuando el móvil se desplaza en el mismo sentido que el eje X, velocidad positiva. Vamos a analizar 7 casos. ¿Sí? Bien, en el primer caso tenemos este esquema. Eje positivo hacia la derecha, vehículo hacia la derecha, por lo tanto, ¿cómo va a ser esa velocidad? Constante y positiva. ¿Y dónde arranca el vehículo? El vehículo arranca desde la posición X sub 0, que coincide con el 0 del origen del eje. Y el cronómetro también lo ponemos en 0 en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener un gráfico de este tipo. Acá estamos mostrando las condiciones de ese puntito verde, es el que tenemos acá. Es el que me determina esas condiciones iniciales, o sea, ese estado inicial, X sub 0 y T sub 0. Para este caso, coinciden con el centro de coordenadas. En un segundo caso, ¿qué tenemos? Tenemos que el vehículo comenzamos a analizarlo, comenzamos a estudiarlo, pero ya no en el 0, sino en un punto más adelante, o sea, en un punto X sub 0 positivo. ¿Bien? Los demás parámetros no cambian. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Acá lo vemos con el puntito verde. Lo que vemos es que este X sub 0, este par, X sub 0, T sub 0, es el origen o el inicio del tramo que vamos a estudiar. Cuando grafiquemos, vamos a obtener esto acá con ese resumen de condiciones. Estos serían los signos de las constantes, para que nos quede claro. Bien, tercer caso, lo mismo que el anterior, pero ahora en vez de comenzar a analizarlo desde un punto X 0 del lado de los ejes, del lado del eje de las X positivas, lo vamos a ver del otro semieje, del semieje negativo, o sea que empieza antes del 0, por decirlo de alguna manera. Empezamos antes del 0 a analizar ese trayecto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde va a aparecer esa condición inicial acá? X0 va a tener un valor negativo, T sub 0 sigue siendo 0, ¿por qué? Porque el cronómetro lo iniciamos en 0 en ese momento. O sea, ¿en qué momento? En el momento que pasa por X0. La gráfica que vamos a tener es esta, y esas son las condiciones iniciales. En este caso, ¿qué hacemos? Volvemos a decir que el vehículo comienza en el 0 del eje, pero ¿qué pasa? Pero el cronómetro no lo podemos poner en marcha. El cronómetro ya viene en marcha porque estamos analizando el movimiento previo que tenía ese vehículo. Entonces, a partir de la posición X sub 0, tenemos que leer lo que nos mide el cronómetro. Y ese será nuestro T sub 0, nuestro tiempo inicial. Con lo cual, ahora cambia un poquito el gráfico este acá. X0, ¿qué es? 0, porque dijimos que parte nuevamente del 0 del eje. Pero T sub 0 ya viene, como el cronómetro ya viene marcando, ¿sí? T sub 0 va a tener un valor determinado. Por eso nuestra posición inicial o nuestro estado inicial va a aparecer acá en el eje. ¿Sí? Cuando grafiquemos esa X versus T, lo que obtenemos son esas condiciones. En el siguiente caso, ¿qué pasa? Y como que repetimos las condiciones que ya decíamos, nada más que ahora el cronómetro no inicia en 0. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a aparecer? Y bueno, ese estado inicial, esa posición inicial va a tener un valor X sub 0 positivo y un valor T sub 0 también positivo. O sea que ese puntito verde nos está indicando ahora dónde va a comenzar la recta posición versus T. La dibujamos y esas son las condiciones iniciales. Este caso es similar, nada más que ahora empieza atrás del 0, o sea, empieza con valores negativos para X sub 0. Y el cronómetro no inicia en 0. Entonces, ¿dónde vamos a obtener ese estado inicial? Acá, con un X sub 0 negativo y un T0 positivo. El tiempo siempre va a ser positivo en estos casos, porque nosotros ponemos en marcha el cronómetro, o ya estaba en marcha y viene avanzando, o sea, que viene subiendo en valores. No va para atrás el reloj. Cuando lo dibujamos, vamos a obtener esto acá. En el caso G, lo que tenemos es todo el movimiento que analizamos dentro del semieje negativo de X.
¿sí? O sea que van a ser todos valores negativos para la posición. Esa es la única variante. El cronómetro no lo pudimos poner en cero porque ya venía midiendo otras cosas. Entonces, cuando pasa por X0, que es un valor negativo, ahí leemos el valor de T sub 0. Entonces, la posición o el estado inicial será este valor acá. Un valor negativo para X0, pero un valor positivo para T sub 0. Cuando grafiquemos, ¿qué vamos a tener? Esa recta, esa semi-recta.